25 de mayo. Y ahora, bueno, tenemos un invitado de lujo. Vamos a hablar un tema muy interesante, la cuestión de alquileres en la ciudad de Santa Rosa. Ajá. Y en La Pampa también, ¿por qué no? Tenemos a César Gatica del otro lado, A ver. referente del movimiento de inquilinos pampeanos. Bienvenido, César. Hola, Gracias César. por la Hola, posibilidad. César. Bueno, gracias, buenas tardes y buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, César. Contanos entonces, ¿cómo empezó esta iniciativa? ¿Cómo empezó, cómo se creó el movimiento? ¿Cómo nació el movimiento, más o menos? ¿Y por qué? acá? Hola, César. ¿Estás ahí? Sí, la escucho. Sí. Te estábamos preguntando cómo fue que nació el movimiento de inquilinos pampeanos y qué fue lo que motivó el nacimiento del movimiento. Bueno, empezamos con el tema de la lucha de los abusos del mercado inmobiliario. Sí. Y lo que me motivó más que nada fue porque, bueno, yo soy inquilino y cada vez que iba a alquilar me encontraba con una traba, un obstáculo y una discriminación hacia mi familia. Bueno, y después empecé a informarme y ver los abusos que quería cometió el mercado inmobiliario hacia mí. ¿Y cuáles son los abusos? Y los abusos, por ejemplo, bueno, en su momento era cobrar un mes de comisión cuando la ley establecía el 3% a cada parte, es decir, Sí. de un contrato de 2 años era menos de un mes de alquiler y cobraban un mes. Entonces vos cuando le planteabas esto te decían, bueno, las inmobiliarias lo que decían, bueno, no te alquilo. Y había una ley de por medio, entonces empecé a elaborar un proyecto que lo presenté en la Cámara de Diputados y finalmente el gobernador Berna lo promulgó en octubre del año pasado y ahora los inquilinos en La Pampa no pagamos más comisión inmobiliaria. Ah, perfecto. Fue un éxito. Sí, gracias a Dios, sí. Lo que pasa es que la ley en parte se cumple y en parte no. Claro, porque el trato, perdón que te interrumpa, porque No, cómo se regula o cómo se fiscaliza sobre el trato entre las partes, ¿no? Claro, porque por ejemplo, la comisión para vivienda es 0%, es decir, no se le tiene que cobrar digamos, comisión al inquilino. Y con respecto a los comercios, es el 2,25%, y lo cual todas las inmobiliarias ahora están cobrando un mes de comisión, lo cual es ilegal. Claro. Claro. En este caso igual se ajusta al tema de cada contrato que se manifieste por parte de la inmobiliaria con cada uno de sus inquilinos, en este caso, ¿verdad? Claro. Y en ese caso, bueno, el movimiento que vos un poco sos el referente, digamos, nuclea a todos los que se encuentran en la misma situación y son los que hoy sufren este abuso que vos marcabas. Sí, ese es un abuso. Después tenemos el otro abuso, que es el famoso mes en depósito. Ahí está. Claro. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces se confunde depósito con comisión y son dos cosas diferentes. Bien La haces comisión marcarlo. Claro, lo que decía recién, la comisión en La Pampa para vivienda 0%, el inquilino no paga. Para comercio el 2,25% del valor total del contrato y por única vez. Claro. Ahora lo que es el mes en depósito rige a través del Código Civil y de Comercio de la Nación, entonces se paga. Pero ¿qué pasa? Se debe reintegrar actualizado al inquilino. Sí. Y el inquilino rescinde antes del contrato por incumplimiento en las obligaciones del locador, es decir, por ejemplo, yo tengo humedad en las paredes, le mando una carta de documento, al mes no me contestan, yo conseguí otro alquiler y me quiero ir, entonces el mes en depósito me lo deberían devolver actualizado. Exacto. Si no lo hacen, podría realizar una denuncia penal por estafa, que lo dice el artículo 173, inciso 2 del Código Penal. O no pagar el último mes. Sí, en realidad queda ahí medio en stand-by esto, ¿no? De no pagar porque sería suplantar un mes de alquiler por Claro. un mes del depósito. Pero bueno, eso se podría ver, depende de lo que determine el Poder Judicial pampeano. Lo que pasa es que últimamente el Poder Judicial pampeano Sí. no está tomando el reclamo de los inquilinos. Ajá. ¿Cómo es eso? A ver. Claro, como la Oficina tampoco de Defensa del Consumidor. Como le decía, el Poder Judicial pampeano el otro día pasó con una inquilina, me llamó, le dije que tenía que hacer una denuncia penal por estafa, o le retuvieron el pagaré. Ajá. Igual para ejecutarlo, bueno, la inmobiliaria tiene que hacer una presentación a la justicia y demás. Pero ¿qué hace la inmobiliaria? ¿Cuál es el modus operandi que utiliza? Extorsionar al inquilino, o a la inquilina en este caso. ¿Cómo? Bueno, si no nos pagás o te ejecutamos el pagaré, te vamos a embargar a tu garantía, cosa que si no hay una orden judicial no lo pueden hacer. Claro. Pero Y en este asustan a caso la perjudicando a un gente. tercero, que es la garantía. Claro, pero asustan a la gente y la gente agacha la cabeza y paga, cosa que es lo que no tiene que hacer. ¿Me querés? Si yo tengo la razón en lo que digo, me querés embargar a mi garantía, perfecto, andá a la justicia y hacelo.
porque Claro. un abogado particular tampoco lo puede hacer, pero son tácticas que utilizan abusivas y a su vez extorsivas. ¿Para qué? Para que la gente les pague y se le queden con la plata de los inquilinos. Exacto. La verdad que es algo que está mal, y en el Poder Judicial pampeano se encontró con que no le tomaban la denuncia, porque dice no hay engaño. ¿Cómo que no va a haber un engaño? Se lo tienen que devolver, pero encima le decía el empleado del Poder Judicial pampeano, Sí. el subordinado de los jueces, le decía, pero no figura en ningún lado. ¿Cómo? Si figura en el Código Penal, artículo 173, inciso 2 del Código Penal, que habla de fraude y estafa. Sí. Sí, bueno, pero vas a tener que poner un abogado particular, o sea que toda la plata que yo gasto, que tengo que recuperar del mes en depósito, o para que no me ejecuten el pagaré, lo tengo que gastar en un abogado, estoy en la misma. No, mucha más tenés que gastar. Claro, bueno, pero viste, dando un ejemplo... Sí, sí, más, claramente. Que pero lo eso que es lo sucede. que no entendés, ¿por qué no toman el reclamo? Igual que defensa del consumidor. Dicen, no, el Código Civil de Comercio no tiene nada que ver con la ley de defensa del consumidor. Pero ¿cómo si es una ley de orden público? Rige en todo el territorio nacional, eso es lo que no entendemos. ¿Por qué hacen eso con los inquilinos? Y lo que hacen, los mandan como no les resuelven las cosas, dicen, bueno, pero andate a Pellegrini 132, que es el Centro de Acceso Único a la Justicia, que Sí. le brindan asesoramiento, pero no sirve de nada porque, a ver, ¿qué solucionan con eso? ¿No recuperan el dinero? Encima en el Centro de Acceso Único a la Justicia se han quedado sin abogados, que depende de Nación, y te atiende un psicólogo. Claro, es como medio Bueno, contraproducente eso. entonces, ante esta situación, ¿cuál es la decisión del movimiento de inquilinos? ¿Cómo reacciona ante esto el movimiento de inquilinos? Y nosotros lo que recordamos, siempre a los inquilinos que ante esta situación realizar una denuncia por incumplimiento en los deberes de funcionario público, que la tiene que hacer cada inquilino. Nosotros lo podemos acompañar al lugar donde tenga que realizar la denuncia, pero lo que le queda es eso, para votar las instancias administrativas, ¿no? Exacto. Claro. Vos hablas de un reclamo individual y no colectivo en este caso. Claro, ¿por qué? Porque es un solo perjudicado. Ahora, si aparecen varios que la misma inmobiliaria no nos quiso, pues eso es otro. Exactamente, O sí, si sí. van con diferentes problemas, porque esto también incluye a los propietarios, que no le devuelven, que el propietario no le quiere devolver y son varios que no le toman la denuncia, se puede hacer un reclamo colectivo. Pero lo que pasa es que hay mucha gente acá en La Pampa, y ¿cuál es el problema? No reclama. Ahí está. La gente está acostumbrada, entre comillas, ¿no? En realidad para mí hay una dictadura financiera, que lo cual hace que la gente se vea obligada a pagar, y ante eso está el miedo y la extorsión que le mete el mercado inmobiliario. Un poco esto de pague y después reclame. Exactamente. César, ¿cómo hace alguna persona con alguno de estos problemas para comunicarse con el movimiento de inquilinos pampeanos? Bueno, lo que pueden hacer es dejarme un mensaje en la página de Facebook, Movimiento de Inquilinos Pampeanos, y tratamos de responderle a la brevedad. Yo justo ahora hace poco me mudé, hacia por ahí agarro muy poco internet porque, bueno, la cooperativa tarda más de un mes y medio para conectarme a los servicios, pero siempre estoy intentando conseguir en algún lado que pueda tener el wifi, y le contesto enseguida a la gente y hablo Claro. con... ¿Y estás alquilando, César? Sí, yo estoy alquilando. Sí, Ah. sí, alquilé. Y decime, ¿vos lograste un contrato no leonino, digamos? Sí, en mi caso, o sea, yo lo que pasa que, bueno, después yo la mayoría de los lugares que conseguí hasta ahora fueron particulares, entonces mucho problema no he tenido. Claro. Claro, no es por inmobiliaria. Claro, y con respecto, pero sí me fue una verdadera odisea conseguir alquiler, en mi caso también, ¿por qué? Porque la mayoría ahora te imponen el aumento semestral. Ajá. Exacto, sí. Bueno, el aumento semestral, desde el punto de vista del movimiento inquilino, lo vemos que es algo ilegal. ¿Por qué? Porque estaba la ley 23.928, los artículos 9 y 10, que decían que quedaba, la famosa ley de convertibilidad, Convertibilidad, sí. que quedaban prohibidos indexar contratos. Esa ley se derogó, pero los artículos 9 y 10 fueron suplantados... Fueron modificados. Claro, por el artículo 7 de la ley 25.561, que es la ley de emergencia económica, la cual dice lo mismo, que queda prohibida la indexación en contratos. Entonces, Ajá. si queda prohibido indexar, es decir, aumentar, ¿por qué aumentan cada 6 meses? Porque hay inflación. Lo que te dicen es que aumentan porque hay inflación. Claro, pero a ver, hay una ley de por medio que la debemos de respetar, una ley nacional. Sí, claro. Sí, Eso por un con lado. lo cual, digamos, a ver, pongámonos un poco en la cabeza de un tipo que tiene propiedades para comerciar con ellas, ¿no? Lo que haría sería subir el alquiler de entrada para no aumentarlo a los 6 meses, ¿no?
El tema es que consiga a alguien que se lo alquile, porque acá lo que, aparte de inflación, hay estanflación. Es decir, Exacto. aumentan las cosas, pero no aumentan los sueldos. Entonces... Aumentan en una proporción menor a lo que aumentan sí, la sí, inflación. sí. Aumentan, digo. Sí, claro. Sí, bueno, pero de forma, para un empleado común y corriente, de forma patética, me atrevería a decirlo, porque no puede ser lo que gana una empleada doméstica blanqueada, o un obrero de la construcción. Yo veo esa visión, ¿no? No, Obviamente. sí, por supuesto, sobre todo si lo comparamos con lo que gana el funcionario que es el que escribe esas leyes. Bueno, sí, eso es incomparable porque ellos ganan 30, 50 veces más de cualquier trabajador, ¿no? Exacto. Pero bueno, más allá de eso, ¿cuál es la excusa de la inmobiliaria o de los propietarios cuando aumentan cada 6 meses? Y si te aumento cada un año lo mismo, pues yo te aumento el 15 cada 6 meses, en un año es el 30%. Pero no, ahí está la trampa. ¿Por qué? Porque si yo te aumento en un año el 30%, es decir, que en un contrato mínimo legal de 2 años, vos pagás un solo aumento. Ahora, si yo te aumento el 15 cada 6 meses en un contrato de 2 años, pagás el 45%. Claro. Exacto. Ahí es donde Ahí está está el la tema trampa. del reclamo que ustedes bien manifiestan. Exactamente. Entonces lo que le pedimos a todos los inquilinos que quieran hacer algo con esto, que nos manden un mensaje a la página, porque ahí sí se puede hacer una presentación colectiva para pedir un recurso de amparo y tratar de frenar este abuso. Perfecto. Excelente, César. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Sería interesante volverla a charlarlo en algún otro momento, porque es un Sí, tema claro. para que tiene mucha tela para cortar, sin lugar a dudas. Así que Agradecemos nada, desde ya en algún otro momento te volveremos a llamar para seguir charlando, porque es muy pero muy interesante. Es un tema que sigue resonando en la provincia de La Pampa, que es importante tratarlo, porque hay mucha gente bajo esta condición de abuso, del abuso bajo el mercado inmobiliario, como bien vos lo planteás. Bueno, les agradezco a ustedes por el espacio y le hago recordar un último consejito a los inquilinos, que cuando no lo quieren alquilar porque tienen hijos o mascotas, hagan una presentación en Pellegrini 132 en el INADI por Bien. discriminación, porque el Código Civil y de Comercio, el artículo 1195 lo dice, que queda prohibido excluir de un contrato de locación a personas que tengan bajo su guarda o representación a incapaces o con capacidad restringida. Entonces, un incapaz jurídicamente es un menor de edad. Entonces, Exacto. para terminar de una vez por todas de que alquilo sin chicos y sin mascotas, porque no los podemos dar en adopción a los chicos, y bueno, y cuando quieran, seguimos hablando del tema de alquileres y seguimos hablando de la gran mafia que es el IPAP. Bárbaro, Bueno, gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Buen fin de semana, y déjame mandarle un saludito a José, Gisela y Alma, que son mis amigos que me están llevando mate en estos momentos. Buenísimo. Saludos para todos. Un saludo gigante y gracias por escucharnos, y muchas gracias, César. Por supuesto que te vamos a volver a llamar en algún otro momento. Muchas gracias. Agradecidos. Nada más, gracias, suerte. Adiós, chau, chau. Gracias, César. César Gatica pasaba entonces referente del movimiento de inquilinos pampeanos.